Noticias de última hora. Según las investigaciones, así planificaron el asesinato de Fernando Villavicencio, precandidato a la presidencia de la República, es asambleísta y periodista. Una coautora y 4 cómplices completan la lista de 6 acusados por el asesinato de Fernando Villavicencio. El candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado al estilo sicariato el 9 de agosto de 2023, luego de terminar un mitin político en Quito. Para la fiscal Ana Hidalgo, además de la participación de Carlos A como autor mediato del asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto pasado, en el crimen también participaron como coautora Laura C. y como cómplices Eri R., Víctor F., Alexandra Che y Óscar Andrés F. Todos habrían intervenido en la planificación y la logística del asesinato del periodista y exasambleísta ocurrido en los exteriores de un coliseo ubicado al norte de Quito, donde terminaba un mitin político. Laura C., ecuatoriana de 23 años de edad, coautora. Para la fiscalía, Laura C., alias Laura o la Flaca, habría facilitado la logística en cuanto a motocicletas, vehículos, armas, camisetas, gorras y dinero a todas las personas que participaron dentro del crimen de Fernando Villavicencio. Los seguimientos hechos habrían definido que ella también dirige una de las facciones del GDO Los Lobos y que era la persona encargada de proporcionar logística para el atentado. Según las investigaciones, la mujer habría organizado varias reuniones previas de dominación y planificación, además de que se habría encargado de reconocer los lugares donde iba a estar el candidato. Por ejemplo, Laura se habría sido vista en un vehículo Sportage de color blanco junto con Eri R. y Víctor F. un día previo al atentado. Una cámara de seguridad del lugar donde se concretó el crimen de Villavicencio los ubicó circulando con el vehículo de color blanco a las 23:03. El 9 de agosto de 2023, Laura se habría sido observada por un equipo antinarcóticos que la vigilaba por otro caso a las 13:10 y luego fue a Conocoto. Inicialmente la moto que custodiaba al carro blanco en el que iba Laura se era manejada por Eri R., pero luego él pasó a ser conductor. Víctor F., en cambio, conducía una moto que los escoltaba. A decir de la fiscal Hidalgo, otras motos se dieron a la fuga aquel día, pero una de estas motos fue encontrada en los alrededores donde se dio el crimen de Fernando Villavicencio. Otra moto también fue reconocida por un agente antinarcóticos que investigaba un tema de narcotráfico. Dentro del proceso investigativo, en la moto abandonada cerca de una farmacia localizada en la zona donde se dio el asesinato del candidato presidencial, luego de pericias realizadas, se encontró una huella dactilar que pertenecía al colombiano Andrés M., otro de los procesados que fue asesinado en la cárcel en Guayaquil el 6 de septiembre pasado. Una camiseta de color blanco también habría sido encontrada en el vehículo en el que fue detenida Laura C. Esa camiseta era similar a la que tenía Andrés M. el día del asesinato, imagen que fue captada por una cámara de seguridad del sector. Por otra parte, en contra de Laura se existirían conversaciones telefónicas de alguien con el alias Paulina. En esos diálogos se refieren a Laura y hechos suscitados el 10 de agosto de 2023, a que se eliminen fotos y que borren todo, conversan de los allanamientos policiales, que han limpiado todo luego de la reunión y que creen que detonó todo la muerte de Villavicencio. De Laura Calle S.E. explicó que el 17 de junio de 2023 fue detenida junto con Johan Castillo, quien tenía un arma de fuego. Esa situación dejaría ver una relación de Laura C. con quien cometió directamente el asesinato del candidato presidencial del movimiento Construye Gente Buena. Eri R., auxiliar de mecánica de 30 años de edad, cómplice. Él fue detenido junto a Laura C., a quien dijo que la conocen con el alias de la Flaca. Estaría, según la fiscalía, relacionado con la planificación del atentado contra Fernando Villavicencio, pues realizó la revisión del lugar donde se dio el mitin y luego el asesinato. Ha sido observado en las vigilancias primero escoltando al vehículo en el que va Laura C. y luego como chofer. Fue detenido a las 14:30 junto a Laura C. en un operativo de la policía. Los escoltaba Víctor F. A EOIR se le incautó un celular en el que, al ser periciado, se encontró información con los datos de una moto de color negro que fue abandonada en los alrededores del coliseo donde se atacó a Villavicencio. En el celular se hallaron fotos y también imágenes del acusado portando armas y de armas de fuego reunidas en un sitio. Víctor F., ocupación desconocida, de 37 años de edad, cómplice. Para la fiscal Ana Hidalgo, el ecuatoriano Víctor F. apoyó en la logística a Laura C., entregando armas y participó en las reuniones de planificación del atentado. La fiscalía explicó que se tiene conocimiento de que previo al atentado contra Fernando Villavicencio hubo una reunión en horas de la noche en una casa de la Ciudadela Ibarra, en el sur de Quito. En la cita habrían participado varias personas, recibieron disposiciones de alias Invisible, quien se encontraba conectado mediante una videollamada, e igualmente habría estado conectado otro de los líderes del GDO Los Lobos. Víctor F. fue detenido junto a Laura C., pues escoltaba el vehículo Sportage blanco en el que iba. En el teléfono incautado del procesado y luego de las pericias de rigor se encontró una foto en la que Eri F. aparece con un fusil en la mano y otras fotos de armas de fuego.
También se encontraron en el dispositivo fotos de 2 de los procesados asesinados portando armas de fuego, una sábana con varias armas y municiones. Al realizar las pruebas del caso se encontró similitud entre las armas de fuego que aparecían en las fotos, las que se encontraron en un auto que fue recuperado en un allanamiento en el sector de Monjas y que posteriormente se determinó que fueron las armas usadas en el crimen de Villavicencio. La versión de un ciudadano identificaría a Víctor F. como parte de la reunión previa al asesinato del expresidenciable. Alexandra Che, empleada doméstica de 21 años de edad, cómplice. Según la fiscalía, esta ciudadana fue la persona que estaba dentro del coliseo en el que se encontraba Fernando Villavicencio el día del crimen. Alexandra Che habría sido la encargada de dar luz verde, como ellos decían, de informar del ingreso y la salida del candidato. Del análisis hecho a su equipo celular se encontraron llamadas y mensajes que la ubican en el tiempo y el lugar del crimen. Tenía llamadas entrantes y salientes. En un inmueble allanado se habría encontrado un teléfono de Alexandra Che en el que existían fotos descargadas de la web de Fernando Villavicencio. Ella también habría mantenido comunicaciones telefónicas con Óscar Andrés F., y habría registros de aquello. Óscar Andrés F., albañil de 23 años de edad, cómplice. Las investigaciones revelarían que este procesado estuvo presente en tiempo y espacio en el lugar de los hechos. A esa teoría se habría llegado a través de los análisis telefónicos realizados durante la etapa de instrucción fiscal. Información entregada por compañías telefónicas señalaron que no solo estuvo en el lugar del crimen, sino también que mantuvo llamadas y conversaciones con Elizabeth Che el 8 y el 9 de agosto pasado. Se habría establecido la ruta técnica de esta persona, es decir, vino de Riobamba a Quito para participar en el hecho criminal. Seguimos con las noticias. Se instala audiencia preparatoria de juicio contra 6 autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio. Antes de la audiencia, la policía realizó barridos antiexplosivos en el interior de la Sala 405 y dentro y fuera del Complejo Judicial Norte, en Quito. Al cuarto intento y casi 8 meses después de que se cometió el delito, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato al estilo sicariato del entonces candidato a la presidencia de la República por la Alianza Construye Gente Buena, Fernando Villavicencio. Antes de la audiencia se hicieron barridos antiexplosivos en el interior de la Sala 405 y dentro y fuera del complejo. Los procesados se conectarán por vía telemática desde el CPL de Cotopaxi. El 8 de octubre pasado se cerraron los 60 días de instrucción fiscal y desde ese entonces los 5 ecuatorianos y un colombiano que se mantienen detenidos como presuntos autores materiales del crimen esperaban que se realice la diligencia. Irene Pérez es la jueza penal de Pichincha que dirigirá la diligencia y Ana Hidalgo la fiscal que llevará adelante la acusación pública. La diligencia se dividirá en 2 partes. En la primera se debatirá sobre si existen o no nulidades procesales que afectan a la investigación hecha por la agente fiscal. En este punto, la jueza deberá decidir si da o no paso a las alegaciones de nulidades puestas por las defensas de los procesados. Si encuentra nulidades, el proceso deberá regresar al momento en que fue ubicada la nulidad, pero si las rechaza, la audiencia pasará a la segunda parte, el dictamen fiscal. En esta segunda parte de la audiencia también se escuchará a las defensas de la esposa y a las hijas de Fernando Villavicencio, quienes actúan en 2 acusaciones particulares independientes, y a los abogados de los 6 procesados. Al final de la diligencia se conocerá si son o no llamados a juicio los sospechosos y en qué calidad. En más noticias. ¿Qué dice la policía de Colombia sobre video de Fito acompañando a Claudia Garzón en clases de escuela policial? Garzón fue una de las integrantes de la comisión que se formó en el gobierno de Guillermo Lasso para la pacificación en las cárceles. Tras la divulgación de un video en el que aparece Adolfo Macías, alias Fito, acompañando a Claudia Garzón impartiendo clases a alumnos de la Escuela Policial Miguel Antonio Lleras Pizarro, la policía de Colombia reaccionó. Garzón fue una de las integrantes de la comisión que se formó en el gobierno de Guillermo Lasso para la pacificación en las cárceles. Como tal, ella tenía acceso a las cárceles del país y desde allí hizo un enlace con alias Fito. El cabecilla de los choneros participó en uno de los videos de Garzón cuando ella impartía clases. Nos encontramos acá en Guayaquil trabajando fuertemente en la transformación del sistema penitenciario. Hoy nos acompaña Fito, que hace también por la transformación. Él sabe que todos ustedes son policías, dijo Garzón en ese video divulgado por Noticias 1, de Colombia. Allí se ve a Fito que interviene y aconseja a los alumnos. Con espesa barba y una camisetilla, Macías interviene tras el saludo de Garzón. Ustedes a la vez que están trabajando se pueden superar, estudiar. Porque ser policía no es una profesión, indicó desde una celda en las que está pintada una imagen suya. En más noticias.
Albania regresa a la lista de países considerados paraísos fiscales, así lo resolvió el Servicio de Rentas Internas. Esta jurisdicción fue retirada de la lista durante el gobierno anterior. La medida se adopta según el SRI con el objetivo de combatir la evasión fiscal y el financiamiento al crimen organizado. La decisión se toma 20 días después de la Operación Pampa, en la que en conjunto España y Ecuador golpearon a uno de los tentáculos de la mafia albanesa. A través de un comunicado del Servicio de Rentas Internas, informó que Albania regresa a la lista de países considerados paraísos fiscales. Regresa, porque en septiembre de 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso, junto a otras 11 jurisdicciones, fue retirada de la lista tras comprometerse a implementar un intercambio de información fiscal, pero esto no ocurrió. A decir del SRI, el Foro Global emitió una calificación que indica que la información que comparte Albania no es satisfactoria, lo que implica una ausencia de intercambio efectivo de información. Paradójicamente, por temas de seguridad, en septiembre de 2022, Ecuador empezó a solicitar visa a ciudadanos albaneses y a nacionales de Tayikistán y Uzbekistán. La presencia de albaneses en Ecuador data de hace por lo menos 16 años, cuando no se les exigía visa y podían permanecer en calidad de turistas hasta 3 meses. Entre 2017 y 2023, según cifras del Ministerio del Interior, ingresaron y salieron del país casi 1.000 albaneses. Pero estos son registros oficiales. Se sabe que muchos ingresan con identidades y nacionalidades falsas, con la fachada de exitosos empresarios. Muestra de ello la red narcodelictiva montada por Dritan Rexepi y Dritan Jikka, ambos cabecillas de organizaciones criminales albanesas, con conexiones en México, Colombia y Ecuador. Además de Albania y con el objetivo de fortalecer el combate a la evasión fiscal y el financiamiento al crimen organizado, Rentas Internas ha incluido a Armenia, Georgia y Gibraltar en esta lista de 80 países considerados paraísos fiscales. Ya son 5 los procesados por el asesinato del fiscal César Suárez Pillay, ocurrido el 17 de enero pasado. Este lunes, Fiscalía involucró a 3 personas más. Es un proceso que se lleva con total hermetismo por seguridad. Este lunes, en una audiencia virtual, la Fiscalía General del Estado vinculó a 3 personas más en el proceso por el asesinato del fiscal César Suárez Pillay. Se trata de 3 hombres: Kevin Steven León Méndez, Javier Andrés Torres Zúñiga, en 2015 vinculado en un proceso por tráfico de drogas, y Javier Benito Morán Moreno, quien ha afrontado procesos por robo y asesinato entre 2008 y 2013. A todos, una jueza de la Unidad Judicial del Albán Borja en el norte de Guayaquil les dictó medidas alternativas a la prisión preventiva. No podrán salir del país, deberán usar un dispositivo de rastreo electrónico y tendrán que presentarse periódicamente ante la Fiscalía. Es decir, se podrán defender en libertad por ahora. Con estos ya son 5 los procesados en el caso, pues el pasado 18 de enero, un día después del asesinato, fueron detenidos Cristian Gabriel Ponce Márquez y Ángel Gonzalo Altamirano Barrera, a quienes se dictó prisión preventiva, y al momento permanecen recluidos en la penitenciaría del Litoral. Según la policía, los 2 primeros involucrados pertenecen a la agrupación terrorista Chone Killers. Estos habrían señalado a los nuevos involucrados, quienes también aparecerían en videos de cámaras de seguridad. La investigación, que se extiende por 30 días más, está a cargo de la Unidad de Delincuencia Transnacional FEDOTI, la misma a la que pertenecía el agente Suárez, quien fue asesinado el pasado 17 de enero cuando circulaba en su vehículo por la Avenida del Bombero en el norte de Guayaquil. Días antes del crimen, Suárez, quien estuvo al frente de investigaciones sensibles en materia de corrupción y crimen organizado, solicitó a la Fiscalía de Manabí información sobre la esposa de alias Fito, cabecilla de los choneros. Eso lo confirmó el gobierno argentino tras la deportación del círculo familiar del narcotraficante. Suárez es uno de 7 fiscales asesinados desde 2019, según información del gremio. 62 de ellos cuentan a la fecha con seguridad especial.